por la tardanza en el inicio de este evento. Estábamos esperando que los compañeros que terminen clase a las 11:30 se integraran con nosotros, pero vamos a empezar, por favor. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por su presencia. Hace apenas 2 meses, una semana, nos encontramos aquí mismo, ustedes y nosotros. Nos encontramos los guasemitas tezonqueros en este mismo sitio para darnos la bienvenida a una nueva época, a un nuevo proceso de vida, a una apuesta de reconstrucción colectiva. Entonces, vimos en el doctor Dussel al valiente filósofo capaz de abrazarnos mientras se lanzaba de cabeza a una alberca llena de esperanzas, de promesas y de gritos de lucha. Hoy, apenas 10 semanas y media después, recibimos a nuestro rector desde otra perspectiva, porque, doctor Dussel, la UACM San Lorenzo Tezonco no es ya la misma que usted generosamente cobijó entonces. No es la misma porque de marzo a mayo hemos crecido con usted y estamos seguros que usted con nosotros. El arduo trabajo cotidiano de la organización, las mudanzas y nuestros reencuentros académicos, afectivos y solidarios nos han hecho madurar y aprender de nosotros mismos, de nuestros pasos, pero también de la reflexión y praxis cotidiana de sus tesis filosóficas, aquellas 4 primeras que nos presentó como razones para estar aquí, como guasemita. Después de apenas 73 días, nuestro plantel San Lorenzo Tezonco le da la bienvenida nuevamente para darnos la oportunidad, otra vez, de aprender juntos de su pensar libertador, de su conciencia crítica, de la visión humanista que lo convenció de adoptarnos, razón central de nuestro festejo el pasado 12 de marzo. La brevedad del tiempo de aquella cita a esta cuestiona cada cana y cada arruga ganada en tan poco tiempo, y es que es sorprendente pensar lo que hemos logrado en tan poco tiempo. Ejercicios democráticos como la planeación de nuestro presupuesto, la presencia de las voces de los planteles y sus colegios en todos los cuerpos colegiados que reflexionamos sobre nuestro quehacer académico y administrativo, algo nunca visto. Aquí en Tezonco, nuestro consejo de plantel avanza de manera cada vez más firme con las voces de nuestra comunidad, en la integración cotidiana de nuestras preocupaciones y propuestas, en acuerdos y lineamientos para mejorar nuestra convivencia, reflexionar y optimizar el uso de nuestros espacios, así como aprovechar de la mejor manera la inmensa riqueza de nuestros recursos docentes. En fin, que ahora, como entonces, me siento honrada de la presencia de nuestro rector en San Lorenzo Tezonco y muy orgullosa de pertenecer a la academia anfitriona de este evento, la Academia de Cultura Científica Humanística, a la que debería pertenecer por adscripción honoraria el doctor Dussel, porque su contribución a las reflexiones acerca de las paradojas y contradicciones que entre la ciencia y la técnica, la política y la ética, y la economía y la historia se entretejen para hacer de la condición humana y la construcción del conocimiento un complejo tema de estudio. Se integran en los contenidos temáticos de nuestros 3 primeros semestres para los 3 colegios de las licenciaturas de la UACM, enriqueciendo como guías, en tanto provocaciones para el diálogo, nuestro quehacer docente cotidiano. Es un privilegio, pues, para nuestro plantel y para la Academia de Cultura Científica Humanística presentar la conferencia de hoy, Tecnología y Capital, a cargo del doctor Enrique Dussel. Muchas gracias. Buenos días. Yo nada más les voy a dar un breve currículum del amplio currículum que tiene el doctor Dussel, ¿no? Para que tratemos de contextualizar los temas que él trabaja, ¿no? Y la obra que ha realizado. El doctor Enrique Dussel nace en el pueblo de La Paz, en la provincia de Mendoza, Argentina. Se exilia en México en 1975 y hoy es mexicano. Es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana. El doctor Enrique Dussel acompañó desde los orígenes de la institucionalización de nuestra universidad y acompañó la creación de la licenciatura en Filosofía e Historia de las Ideas.
Estudió filosofía en la Universidad Nacional del Cuyo, en Mendoza, Argentina, y en la Universidad Complutense en Madrid. Estudió historia en la Sorbona de París y estudió teología en París, en Münster. Recibió doctorado honoris causa en Friburgo, Suiza, y de la Universidad de San Andrés, Bolivia. El doctor Dussel es fundador, con otros muchos latinoamericanos, del movimiento de filosofía de la liberación. Ha mantenido diálogo con filósofos como Batimo, Habermas, Rorty, Levinas, y ha escrito más de 50 libros y 400 artículos en distintos idiomas. Ha recibido muchas distinciones y premios y ha sido profesor invitado distinguido de una multitud de universidades en Europa y en Estados Unidos. Durante la primera década del siglo XXI, Dussel formó parte del grupo Modernidad, Colonialidad, el más importante colectivo de pensamiento poscolonial en América Latina. Finalmente, en marzo de 2013, Enrique Dussel fue nombrado rector interino de esta casa de estudios. Entre sus obras, mismas que se pueden consultar en la página web del autor, destacan Para una ética de la liberación latinoamericana, Ética comunitaria, El último Marx y la liberación latinoamericana, etcétera. Sus textos recientes son 20 tesis de política, filosofía de la cultura, publicado por nuestra universidad, Materiales para una política de la liberación y hacia los orígenes de Occidente, meditaciones semitas. El doctor Dussel es un maestro de las humanidades, comprometido con su tiempo, con todos los pueblos latinoamericanos y con la filosofía de la liberación. En nombre de la Academia de Cultura Científico-Humanística, nuevamente damos la bienvenida, señor rector. En primer lugar, quería agradecerles a ustedes, los estudiantes y profesores de San Lorenzo Tezonco, aquel magnífico acto de recepción a el nuevo rector en marzo. Este ágora pletórico y lleno de estudiantes todavía en plenos conflictos fue decisivo para lo que aconteció después. Convenció a la gente de que podía la universidad comenzar una nueva etapa. Por lo tanto, les agradezco íntimamente a este plantel su presencia. Hoy, en cambio, ya no es el rector el que va a estar aquí, y cambio de figura, es un profesor, no burocrático, un maestro, si me lo permiten. Entonces ustedes, los alumnos, no son alumnos, sino discípulos. Es un maestro y discípulos, y esto es una clase de las que damos todos los días los maestros y que ustedes están acostumbrados a recibir. De tal manera que no me vean como rector, véanme como un maestro. Ahora dijo la compañera de que esto está en el internet. Ustedes pueden abrir tres veces mi nombre en minúscula, todo corrido, .com, C-O-M. Vayan a las obras y ahí podrán bajar algunos libros de los que les voy a hablar. Los pueden bajar y los pueden imprimir gratis, gastarán la tinta y el papel y podrán ampliar lo que les digo. Es más, al fin de la página, entre los capítulos posibles, están cursos. Y acabo de terminar un curso en la UNAM sobre el marco teórico de la charla de hoy. De tal manera que ahí van a tener 16 clases sobre mi próximo libro que estoy ofreciendo a siglo XXI y que ha sido las clases de este último semestre, que se llama 16 tesis de economía política y que es, en cierta manera, el tema que voy a sintetizar ahora en aquello de uno de los puntos posibles, tecnología y capital. Voy a hablar de ese tema y
después quizás, no sé cómo está organizado, podrán hacerme preguntas y aclaramos el tema. Comienzo diciendo que hay un trabajo de un autor clásico en el pensamiento mundial que se llama Carlos Marx. Y él en 1853, para los que conocen Marx, creo que aún puede ser una novedad, ya en su cuarto exilio, después de haber sido expulsado de Alemania por sus artículos, de Francia de nuevo por sus artículos, de Bélgica, por último llegó a Inglaterra. Y Inglaterra era el imperio tecnológico militar de la mitad del siglo XIX. Y Marx, entonces exiliado en Londres, iba todos los días al Museo Británico, que en 1857 terminó la cúpula majestuosa de esta biblioteca y sus mesas para leer son circulares. Es un lugar muy interesante para estudiar porque está muy bien iluminado. Fue en 1857 que cuando estaba yo en el Museo Británico, los guías me dicen, se terminó de construir este edificio en 1857. Dije, Marx empezó los Grundrisse ese año, quiere decir que el edificio estaba terminado y ya pudo empezar su obra fundamental durante 10 años. Pero 1853 son 4 años antes de los Grundrisse y 5 años después de comenzar su exilio en Londres. Y se llama El Cuaderno Tecnológico Histórico. Es un cuaderno sobre tecnología que yo publiqué en 1984 en la Universidad Autónoma de Puebla, Cuadernos Tecnológico Histórico, extracto de la lectura del manuscrito B56, Londres, 1853. Este trabajo, debo decir, además, lo tradujo mi hijo del alemán al castellano con 18 años. Hoy es director de un instituto China-México en el posgrado de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAM. Pero era un buen muchacho y a los 18 años se publicó una traducción del alemán al castellano. Creo que hay que ponerse a trabajar y uno desde joven puede empezar a producir. Y yo le puse la introducción a la traducción de mi hijo, que fue cómo Marx concibe el problema tecnológico. Muy interesante este cuaderno, porque Marx era un pobre, aunque tenía una biblioteca como de 6.000 libros, sin embargo, siempre fue como un salto de mata en mata, porque nunca tuvo un salario fijo. El pobre Marx al fin un día dijo, bueno, tengo que vivir, su pobre mujer ya estaba en la pobreza, Edgar, su hijo, se le murió de frío, porque no tenía cómo pagar la calefacción en Londres, y entonces dijo, voy a emplearme en algo, fue al ferrocarril y se presentó para ser empleado del ferrocarril en Londres y lo rechazaron por su mala letra. Y efectivamente leer su manuscrito es muy complicado porque tiene muy mala letra gótica además. Lo he leído en los manuscritos inéditos y he hecho trabajos sobre el Marx inédito en alemán, o decir, no en el alemán editado. Este trabajo es muy bueno y muy interesante porque más lee 8 grandes autores de lo que en la época se llamaba filosofía de la tecnología. Por ejemplo, Pope, la física especialmente aplicada a las artes, a las manufacturas y a los útiles. Y del mismo Pope,
Historia de las matemáticas desde la antigüedad y los tiempos modernos, Tübingen, 1828. Y así él va tomando apuntes, porque él tiene más de 140 cuadernos de apuntes que iba todos los días al Museo Británico a estudiar. Entonces aquí hay dibujos de máquinas, la máquina a vapor dibujada por Marx con todos los componentes. Es una cosa muy bonita. Pero no les puedo hablar de ese manuscrito, sino que quiero hablar en conjunto. La tecnología en el capital. Para entender esto hay que empezar a entender qué es la tecnología. Y para entender esto hay que empezar por el comienzo. El comienzo de los comienzos en el problema tecnológico es algo obvio. Somos seres vivos. Como una ameba unicelular es un ser vivo. Y en la lógica de la ameba, una sola célula, tenemos ya como el 99% de nuestras funciones. Es decir, una ameba tiene una membrana, lo cual significa que hay un exterior y un interior. El interior es la corporalidad y el exterior es el medio. Bueno, en el infinito cosmos astronómico, de millones de años luz, de antigüedad y de distancia, en la explosión del Big Bang, como dice la lenguaje cotidiano, el universo son macromoléculas y nada más. Son de una simplicidad atroz, el sistema astronómico. Una célula es millones de veces más complejo que el universo. Si es que no hay otra célula por ahí, en otro sistema que por ahora no hemos descubierto. Es decir, somos un aislado sistema que se da en la Tierra donde surge la vida. La vida entonces tiene una membrana externo-interno. Es el único interior que existe en el universo. Porque el interior de la Tierra, que está abajo de la superficie, no es algo distinto físicamente que todo el universo. Mientras que el interior de una célula hay vida. Y el exterior de ella es el medio que permite a la vida en su metabolismo permanecer en vida. Esa ameba tira un pseudópodo y absorbe un poco de una sal para alimentarse. El otro día estuvo en México Lula y apoyó un sistema contra el hambre. Bueno, Lula lo logró en Brasil, yo no creo que otros lo logren tan rápido en otros países y quizás no se dio cuenta de su instrumentalización política. Pero él pudo hablar de una lucha contra el hambre. Ya tiene que ver con la ameba, porque la ameba de alguna manera lanza un pseudópodo para alimentarse. ¿Y por qué se alimenta? Entonces ahí empieza una lógica que no sé si me va a dar esto. Una lógica que ya va a estar detrás de la tecnología, o es decir, cuidado, no, déjalo. Un sujeto vivo. Y entre la ameba y nosotros somos sujetos vivos, todos. Y va a ser la vida el tema. Y el capital, la antivida. Tecnología y vida. Van a ver ustedes cómo se desarrolla el argumento. Somos vivientes. Como somos vivientes, consumimos energía y materia. Y como consumimos energía y materia, tenemos necesidades. Obvio, necesidades. ¿Qué es una necesidad? Diría el filósofo Sartre, es una negatividad, es una falta de. Por ejemplo, en el comer, una falta de comer, y eso va a producir hambre. La ameba, que no tiene estómago porque es una unicelular, sin embargo, tiene algún tipo de conexión con el alimento posible y lanza un pseudópodo. Miren ustedes la complejidad inmensa para poder hacer ese movimiento, y es una sola célula. Nosotros tenemos
millones de células, miles de millones. No nomás que en el neocórtex tenemos 100.000 millones de células, es decir, cerebrales. Entonces, estas a su vez tienen hasta 200.000 conexiones. Es decir, que si tomo 100.000 millones y las multiplico por 200.000, mire la complejidad de un cerebrito chiquito de cada uno de nosotros. Pero bueno, eso viene después. Tenemos necesidades. ¿Qué hacemos? Tenemos que entonces tener satisfactores. Satisfactor es el alimento, lo que nos satisface. Esto es la naturaleza. La naturaleza como medio. En todo el universo no hay un interior y un exterior y por lo tanto no hay un medio donde la vida permanece. Ya lo hay en la ameba y lo hay en nosotros. El medio que es el medio ambiente, el problema ecológico, es donde las necesidades se cumplen. ¿Qué significa cumplir una necesidad? Significa que el satisfactor puedo consumirlo y entonces negar la negación. ¿Qué significa negar la negación? Negar el hambre. Y el hambre es un no tener comida. El no tener comida es una negación. Y negar la negación es la satisfacción. Este ciclo, que ya nos podría llevar un semestre, porque esto es complejísimo, le voy a llamar el ciclo de la vida. Aquí todavía no hay tecnología. Hay alguna, pero muy elemental. Pero, como ustedes ven, yo he dicho que hay necesidad y el satisfactor lo consumo, pero no es tan simple la cosa. Hay una evolución de la vida. La ameba llega a ser un multicelular, no lo voy a desarrollar todo, hasta llegar a los animales, y los animales desarrollan hasta llegar a los primates hace 70 millones de años, y después de ahí sale pues los distintos tipos de homos, el Homo habilis hace 2 millones de años, y luego hace 150.000 años el Homo sapiens. ¿Cuándo sabemos que surge el sapiens? Sabemos que surge el sapiens porque el Homo sapiens, a diferencia de los otros homos, empieza a desarrollar un sistema de mediaciones, les voy a llamar, o instrumentos que están entre la necesidad y la satisfacción. El Homo habilis usa el fémur, que es un hueso muy grande, como arma, y le pega en la cabeza a otro. Pero después es capaz de tomar una rama y modificarla. Eso ya no lo puede hacer el primate. El primate puede enchufar una rama en otra si puede para bajar un plátano, pero no va a poder con 2 ramos hacer un nudo. Ahí ya no le funciona su cerebro a tal punto. El Homo sapiens aparece, y el Homo, por un desarrollo de los instrumentos. ¿Los instrumentos qué son? Los instrumentos son una manera de poder habérselas con la naturaleza por algo que no existe en un primer momento, aún en el desarrollo de la especie humana, que son instrumentos cada vez más elaborados, porque el ser humano sí empieza a trabajar. Entonces, el sujeto viviente tiene necesidades, pero ahora va a tener que tener instrumentos, y estos instrumentos van a desarrollar a la naturaleza como materia de trabajo. Aquí no había trabajo, o si había trabajo era solamente para agarrar un plátano de un árbol. Pero cuando se me terminaron los plátanos, dije, y ahora hay que plantar el plátano. Y entonces surge el trabajo. El trabajo y el instrumento, ya tenemos el problema de la el problema de la tecnología en su origen. Y entonces, aún la humanidad, luego viene, claro, el consumo y la sobrevivencia. Por aquí es que se va a dar la historia de la tecnología.
En el Paleolítico, ya el Homo sapiens hace 150.000 años, hace 100.000 años, el ser humano ¿qué hacía? Era un recolector de raíces, recolectaba por su trabajo lo existente en la naturaleza. O cazaba los animales, claro, tenía que desarrollar la técnica de la caza, pero de todas maneras corría la liebre o cazaba un ciervo o una vaca o como ustedes quieran. Y después aún recolectaba, recolectores. Pero la gran revolución es la que empieza ya, y yo lo dije en mi charla cuando tomé el rectorado aquí, es el Neolítico. El Neolítico supone dos grandes revoluciones tecnológicas. Primero, la agricultura. Ya no vamos a recolectar raíces o tomar plátano de los árboles. Ahora vamos a producir alimentos. Y entonces se racionaliza el parasitismo vegetal y animal, yo digo. Somos parásitos, somos como gusanitos que comen hojas y que se comen los otros animales. Somos parásitos. Y al comienzo indefenso ante los grandes tigres y leones, el animal homo estaba en las ramas bajándose de ellas en el este del África, ciertamente, por ahí, por el lago Victoria, Nigeria, Uganda, ahí nació la especie humana, ciertamente. Pero este ser humano ahora domesticó, racionalizó su parasitismo vegetal. Como no podemos hacer el proceso fotosintético, nos comemos a las hojitas y a los vegetales que ya lo hacen. Y como no podemos tampoco vivir solo de ramas, cuando el primate tuvo que bajarse de los árboles en el África Oriental porque se le secaron las selvas, se tuvo que poner de pie para ver un poco más lejos, y esto le modificó la nuca, el cerebro, etcétera, y fue la evolución humana, y esta evolución humana empezó a comer de todo, no solo las hojas de las selvas como los primates, sino que se comió los otros animales también, y eso que fue el pastoreo. El pastoreo es una racionalización del parasitismo proteico del ser humano. Somos parásitos también de los otros animales. Y entonces, gracias a la agricultura y el pastoreo, surgen las ciudades. Porque entonces ahora sí se puede tener alimento, el alimento de la ameba. Para reproducir la vida, la podemos tener a mano, tener gran producción vegetal, podemos no ya cazar un animal, lo cual es muy difícil, sino que tomamos el animal, yo diría, más feo casi, que no es nada como una gacela, sino que es una vaca que tiene mucha grasa y mucha carne, pero véanlo, es bastante feo, pero nos sirve. Entonces ahora matamos todas las especies animales bellas y dejamos este animal lleno de carne que nos permite vivir de ello. Y entonces el pastor cría animales y los puede matar cuando quiere y no los tiene que cazar. Esto ya es un avance tecnológico. De paso, es ya un problema ecológico. Porque al empezar a destruir la selva para producir la agricultura, estamos produciendo un problema para la tierra. Y al reproducir los animales que más nos sirven, destruimos otros que decimos que no sirven, y es un problema ecológico porque el ser humano empieza a destruir todas las especies. Entonces, es la entropía inevitable del metabolismo de la vida que en el Homo sapiens, se multiplica. Lo expliqué un poco en una otra charla que he dado en otro lugar, pero no lo puedo explicar ahora largamente porque si no, no voy a llegar al tema y se me va a terminar el tiempo. Entonces, aquí estamos en la revolución urbana. Ahí se produce una gran revolución tecnológica porque la ciudad tiene muchos oficios. Sahagún
describía 360 oficios diferenciados en el mundo azteca, en este Valle de México. O es decir, que había 360 distintos oficios, cada uno de ellos necesitaban medios tecnológicos de modificación de la naturaleza que permitía la producción de satisfactores distintos para un consumo. Por ejemplo, los que hacían los códigos y los pintaban, suplían la necesidad de tener documentos que nos recordaran las tradiciones como necesidad humana, y era un satisfactor que se consumía al poder releer el códice. Pero entonces había un oficio que era pintar, y otro la agricultura, y otro los tantos oficios de zapateros, de esto y aquello, y enorme cantidad de tecnología. Es decir, hubo una historia de la tecnología creciente. Y en esta historia entra otro elemento, que este trabajo y este satisfactor, aquí satisfactor, pues entra también no solamente en un ciclo vital y en un ciclo productivo, sino que ahora va a entrar en un ciclo económico, porque toda la producción y la tecnología, a ver quién me ayuda acá para borrar. Perdón, no, pero para no perder tiempo. Sí, todo. Va a ser incluido ahora en un proceso que va a ser económico. Y el proceso económico ya se estaba dando siempre, pero ahora tenemos que discernirlo. No había un sujeto vivo solo, sino que había siempre un sujeto vivo, uno, dos y muchos más, porque es una comunidad. Y entonces no siempre todos hicieron todos los oficios, sino que algunos hacían uno, por ejemplo el agricultor, y el pastor hacía otro, y el guerrero hacía otro oficio, pero el guerrero tenía las armas. ¿De dónde salieron las armas? De los cazadores que cazaban animales, pero después en vez de cazar animales cazaban hombres. Y se hicieron los militares, o es mejor, los guerreros. Y los guerreros entonces en las relaciones sociales dominaban a aquellos que no tenían armas. Por eso que los primeros jefes de las ciudades del Neolítico son por lo general los guerreros, que eran, como digo, los antiguos cazadores. Y entonces tenemos ahora una relación social, no solamente una relación tecnológica con la naturaleza. Trabaja entonces, porque todos tienen necesidades, usa tecnología, y esa tecnología modifica la naturaleza y produce un producto, maíz. Pero como hay a su vez una relación social, hay un excedente. Excedente significa lo siguiente: el ser humano produce más que lo que necesita para vivir, siempre. Y por eso que a las 4 o 5 horas en realidad ya cumplió sus necesidades de trabajo. En el Paleolítico, el ser humano trabajaba 5 o 6 horas, no mucho. Y eran una sociedad de abundancia, como los indígenas del Amazonas. Ellos pueden vivir perfectamente, reproducen sus tradiciones, tienen miles de mitos. Levi Strauss ha escrito libros y libros sobre los miles de mitos que explican toda la vida. Un Tupinamba de Brasil, muy primitivo, entre comillas, sabe lo que significa nacer, morir, tener el universo, todo, y muchas veces nosotros ni sabemos eso. ¿Qué sentido tiene nacer? ¿Qué sentido tiene morir? ¿Qué sentido tiene el amor? Tenemos que estudiar mucho para llegar. Un Tupinamba lo tiene todo expresado en sus mitos. Y vive una vida ordenada y con sentido humano, trabaja 4 o 5 horas y es una vida de abundancia. Claro, no está tan desarrollada en otras cosas, pero muchas cosas las tiene más desarrolladas que nosotros. Ya veremos después. De todas maneras, hay productos y hay excedentes.
es por el manejo de los excedentes que aparece el sistema económico. El sistema económico no es simplemente el sujeto naturaleza, que es la producción y la tecnología, sino que es el sujeto, y el sujeto como relación práctica. La praxis es relación sujeto-sujeto. La relación económica es la relación del sujeto con la naturaleza a través del producto y el excedente con otro ser humano. Es una relación práctico-productiva. Es más compleja la económica. Entonces, si yo tengo ciencia y tecnología, por ejemplo, la tecnología es la relación sujeto-naturaleza. Pero lo que pasa es que la relación sujeto-naturaleza está subsumida en un sistema más complejo económico donde incluye la relación de los sujetos, porque es una relación económica. Entonces hay tres niveles. El ciclo de la vida, que es la relación ser vivo, naturaleza, satisfacción. El ciclo productivo, que es el sujeto que modifica la naturaleza para producir un satisfactor. Y el ciclo económico, que incluye el ciclo de la vida, porque se cumplen necesidades, incluye el ciclo de la producción, porque es la tecnología, pero además está como una relación social, y donde yo compro en el mercado el satisfactor producto que se transforma en mercancía. Es decir, que la tecnología no produce satisfactores solo. La tecnología produce satisfactores productos. Pero por último, esos productos se transforman en mercancías. Y el tianguis de los aztecas, por supuesto, era un mercado. Y tenía un dinero, era el cacao. Tantos puñados de cacao, chocolatl, era pues un zapato. Y tantos miles de puñados de cacao era una casa. Entonces la moneda era el cacao, que medía todo el valor de los otros productos. Entonces el tecnólogo queda atrapado en un sistema económico inevitablemente y a veces ingenuamente. Entonces ahora empieza mi tema, que es tecnología y capital, recién ahora. Porque en la evolución de la historia de la tecnología, hubo tecnología en distintos sistemas económicos, en la Mesopotamia, en el Egipto, en la India, en la China, en el mundo azteca, maya, inca, las grandes civilizaciones, eran sistemas tributarios por lo general. O es decir, el campesino dominado por clases casi siempre guerreras o sacerdotales, etcétera, etcétera, de la producción del campesino, que en gran parte consumía, exigía, por ejemplo, un tributo. Una parte de su producción tiene que ir a la élite dominadora de México, Tenochtitlan, y exigía entonces a un grupo otomí pagarle anualmente tanta cantidad de maíz y tantas huaraches y tantos, y había que pagar el tributo porque habían sido dominados militarmente, y entonces el tributo era la manera que la clase dominante o el grupo dominante pues vivía mejor, además pagaba su ejército, la administración y la dominación del sistema. Y entonces los sistemas no eran equivalenciales, porque cierta gente producía el excedente pero ya no lo consumía, sino que se lo consumía la élite o el grupo dominador, y seguiremos adelante. Hasta llegar al 1492, la expansión de Europa y lo que llamamos la modernidad. En la modernidad, el sistema económico da un vuelco y aparece lo que vamos a llamar técnicamente, inevitablemente, para todas las ideologías, desde la de Adam Smith hasta von Hayek,
el capitalismo. Entonces, el capitalismo, el colonialismo, el eurocentrismo y muchos otros fenómenos son simultáneos y modernos a partir del siglo XV. Y México está al origen de esta modernidad, porque México va a dar a Europa el primer capital acumulado, que va a ser en el fondo la plata de Zacatecas, de las minas, y también los incas, pero en el sur, la gran mina del Potosí en Bolivia, que en el siglo XVI va a dar 20.000 toneladas de plata, una mina. Ahora, para sacar 20.000 toneladas de plata de una mina, se necesita mucha tecnología, porque la mina se puede inundar y hay que sacar. Y hay que sacarla a gran profundidad muchas veces. Y hay que tener buenos picos y palas. Y hay que después separar la plata de lo que no es plata, para la plata pura llevarla desde el Potosí por asnos hasta el puerto del Callao, pasar por el Pacífico, pasar, ¿y con qué? Con una gran revolución tecnológica naviera. Era la carabela, y esa carabela pasaba a San Juan de Ulúa hasta México e iba a España y se acumulaba en China. ¡Ja! Los europeos estaban atrasadísimos tecnológicamente. El pueblo más avanzado de la tierra eran los chinos. Hasta 1800 Europa no pudo vender nada a China porque estaba más adelantada y compraba en el mercado europeo con la plata americana. Miren qué notable, ¿no? Entonces, miren cómo de pronto la historia latinoamericana se une a la asiática y a la europea, y hay que tener una visión mundial para poder leer el diario. Porque dice, la China hizo tal cosa, ¡uy, qué milagro! ¡Qué milagro! Milagro si usted no sabe la vida. Milagro que este boxeador le venció al otro. ¿Por qué? Porque como no lo conocía, surgió de nada y lo noqueó. ¡Oh, es un milagro! No, si ese tenía una historia de boxeador fantástico, nunca había perdido ninguna pelea, nomás que yo la ignoraba. Los chinos no han surgido de la nada, han sido el pueblo más tecnológico de la tierra hasta hace 2 siglos. En 1313 se publicó en China un volumen de 600 páginas de la época, en papel, en imprenta, de tecnología. Y Menzi lo muestra, un autor. Pongan en la computadora esta noche 1434 y van a ver toda una bibliografía sobre el tema. Porque es el título de un libro que dice: y la China lanzó el Renacimiento italiano. Leonardo da Vinci no inventó nada. Unos dibujitos hermosos de un paracaídas, de mecanismos muy complejos, de una máquina con otra máquina. Leonardo era un inventor. Nada, son copias tal cual de la enciclopedia china de 1313, 150 años antes del descubrimiento de la imprenta por Gutenberg, pero impreso en imprenta. ¿Se dan cuenta? Puede decir que estos europeos se creen que inventan todo. Los chinos habían inventado el papel en el siglo VI, la imprenta en el VIII, en el IX habían impreso papel moneda. Los europeos lo van a hacer 1000 años después. Y es un milagro chino. Hay que ser chino para no entender esto. O está en chino, como dicen, pero decimos está en chino, lo cual significa que no conocemos nada. Ellos dirán está en mexicano. Y como ellos dicen, yo no sé si lo dije aquí, pero les doy el chiste. Ustedes han visto que los ojos de los chinos son muy chiquitos y los nuestros son redondos. Bueno, ellos saben lo que dicen los chinos. El ser humano tiene ojos muy finos, estilizados. Tener ojos redondos es como los caballos.
Así que para un chino nosotros nos parecemos a los caballos. Según la cultura que vea. Bueno, pero esto no es el tema. El tema es qué es el capital y por qué se produjo la revolución tecnológica en el siglo XVIII. Es decir, a partir de 1750 se dice que en Inglaterra empezó la revolución industrial. Falso. En mi libro que estoy publicando les doy una larga bibliografía sobre el anticipo por un siglo de la revolución industrial en el valle del Yangtze, China. Y casi todos los inventos ingleses son copia también de los inventos chinos. Empezando por el acero. En Sheffield se hizo la primera fábrica inglesa de acero. Pero dice Hobson, un autor que cito, van a leerlo ustedes, lo pueden ver en mi página, que los que instalaron la fábrica de acero, la primera en Inglaterra, Sheffield, fueron técnicos chinos, que habían descubierto el acero en el siglo II. Es decir, 16 siglos antes. Esto para caer del eurocentrismo que con el capitalismo y el colonialismo tienen en la cabeza la mayoría de mis colegas. Son todos eurocéntricos, queridos alumnos. Ustedes van a ser la primera generación no eurocéntrica en el mundo y en América Latina y quizás en México, si la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se pone a la punta de la ciencia, que empieza por superar el eurocentrismo. Yo les estoy dando materiales para una revolución epistemológica. Está de moda en Estados Unidos, en Alemania, en América Latina, la descolonización epistemológica. Significa dejar de ser colonias científicos. Y estamos, un servidor, con otros equipos, trabajando en primera punta este tema. Y cuando yo lo explico en las universidades europeas, Berlín, o Duke, o París, que hace poco estuve, yo no le pregunto a los profesores europeos el tema, les enseño a los profesores universitarios para que se descolonicen su propia cabeza europea y norteamericana. Y le hablo de estas cosas de la China y los profesores viejos, pero que para mí son jóvenes porque soy más viejo que ellos, porque en Europa y en Estados Unidos a los 65 años se jubilan porque tienen buenas jubilaciones. Pero en México, como no tenemos jubilaciones, pues salimos con los tenis por delante. Y vamos a dar clase hasta ahí. Entonces yo a cualquier lado que voy les digo a los profesores jóvenes. Hace poco estuve en Yale, en Estados Unidos, me recibió el claustro de filosofía. Uno me había leído cuando era estudiante. Y eran 45, 50 años. Digo, ay, che, qué claustro joven tienen ustedes. y me sentí el maestro de los profesores en las universidades norteamericanas, europeas. Estamos en la punta crítica de la epistemología mundial. Estas cosas no se dicen en ningún lado. Europa imitó al Oriente y después se puso a la cabeza, de acuerdo. Y hoy vamos a ver qué pasa. En el siglo XVIII, vuelvo al tema, el capitalismo pasó a una segunda etapa. La primera, del siglo XV hasta el XVIII, fue el mercantilismo. El mercantilismo no hizo realmente una gran revolución tecnológica, sino que utilizó ciertas tecnologías. Por ejemplo, la primera revolucionaria fue la industria, o mejor, la tecnología de la navegación. ¿Por qué? Porque Europa, que era 70 millones de habitantes y 1,5 millones de kilómetros cuadrados, que entraba 2 veces en México, en el 1492
estaba sitiada por el Imperio Otomano y los árabes estaban en Marruecos, en Egipto, en el Medio Oriente, en toda lo que es los desiertos al norte del Himalaya, estaban en Afganistán, en la India con el Imperio Mogol, estaba en Malaca, hasta Filipinas. Los árabes estaban de Marruecos a Filipinas, del Atlántico hasta el Pacífico. Europa era una cultura subdesarrollada, periférica y secundaria en la historia. Los árabes estaban en el centro y en Bagdad estaba el centro de la ciencia. En el siglo IX los matemáticos de Bagdad eran los grandes matemáticos de la Tierra. Nuestros números son 1, 2, 3. Arábigos los inventaron en Bagdad los matemáticos. El álgebra es una disciplina de la matemática. No, es el nombre del matemático de Bagdad. El álgebra. Se llamaba así el matemático. Era el MIT de la época, Bagdad, la casa de la sabiduría. Digo esto porque Europa estaba subdesarrollada. Pero ¿cómo hacer para salir de su enclaustramiento? Había que salir al mar. No había de otras, porque los demás estaban perdidos. Entonces, 1441, un invento tecnológico, la carabela. La carabela es un barquito que tiene 30 metros de largo, 40, muy chiquito. Tiene solamente 50 toneladas para llevar. Un nao chino tenía 1000 toneladas. Descubrieron América, el África, la Australia, antes que Colón, en el siglo XV. Los chinos habían descubierto todo el mundo. Los europeos y portugueses navegaron con mapas chinos. Colón llegó a América con un mapa chino, pero creyó que estaba al sur de la China. Y hasta su cuarto viaje, cuando llegó a Panamá, dijo, estamos a 10 días de navegación del Ganges, porque creía que Sudamérica era una península al sur de la China en un mapa mal hecho en Venecia, comprado a los chinos. Sudamérica estaba perfectamente dibujada al sur de la China en un mapa de 1487 de Enricus Martellus, que está en el Museo Británico, donde está un mapa de una península al sur de la China, que era América del Sur. Hasta se ve el río de la Plata y el Amazonas. Y está dibujado no solo la parte atlántica, sino la pacífica, Perú y todo, en un mapa de 1487. Bueno, la navegación fue la primera tecnología que lanzó la astronomía como ciencia y que fue a su vez exigido por el primer capitalismo, que era mercantil. Capitalismo mercantil significa un capitalismo que sin cambiar el modo de producción intercambia mercancías. Entonces es mercantil, que todavía no ha modificado el proceso productivo con la tecnología, sino que utiliza las tecnologías ancestrales, pero por ejemplo la navegación ya mejoró. Y gracias a la navegación se lanza todo lo que va a ser después. Des en cuenta que el hecho de que Magallanes diera la primera vuelta empírica a la Tierra después de los chinos es lo que permite en 1520 definitivamente a los europeos saber que la Tierra es redonda. Los chinos ya lo sabían de mucho antes. Y cuando Newton en el 1630 y demás escriba el principio matemático y el comienzo de la física moderna, estamos a un siglo del descubrimiento empírico de la redondez de la Tierra. Newton es el efecto del descubrimiento del Atlántico y del siglo XVI español. Toda la historia que nos cuentan nos dejan fuera. Hay que hacer la historia de la tecnología completamente de nuevo y ponernos en nuestro lugar. Al comienzo
de la tecnología moderna, México también, porque fuimos nosotros objeto de dominación, pero al fin. Pero la segunda etapa, y voy rápido, desde el siglo XVIII en adelante fue el capitalismo industrial. Y entonces se habla de la revolución industrial. ¿Qué produce la revolución industrial? La pregunta. No es fruto de los grandes tecnólogos, es fruto de exigencias económicas. Miren cómo es la cosa. El capital, ¿qué es? Ahora sí paso a Marx, porque si no sé qué es el capital, corto cabezas como las cabezas de Minerva y vuelven a surgir. Si yo les preguntara a todos ustedes qué es el capital, verían qué experiencia. Que son los bancos, no. Que son los burgueses, no. Que son los obreros, no. Que son las fábricas, no. Que es el dinero, no. Y todo lo que me dijeran le diría no. Y entonces ustedes dirán, ¿y qué es? Mire, si yo tengo dinero, el dinero tiene valor. Pero claro, no tengo tiempo para explicárselo. Lo voy a explicar en un curso que voy a dar a un grupo de alumnos, no sé dónde, pero en alguna de los planteles. Como profesor, no como rector. El dinero tiene valor. Con eso se compra medios de producción, que es tecnología, que tiene valor. Con eso se paga un salario, que tiene valor. Eso produce un producto, que tiene valor. Eso se pone en el mercado y es una mercancía, que tiene valor. Y la mercancía se vende con un dinero que tiene valor y además ganancia, y eso se acumula. ¿Qué es lo que permaneció en todo? Valor. El capital no es el dinero, ni los bancos, ni nada. Es el valor que se valoriza. Entonces, es un cursito a dar. El valor que se valoriza es el capital, que como una espiral creciente se traga la tierra como estos huracanes de Oklahoma que destruyen todo por el camino. Es un huracán creciente, porque si acá hay 10, después hay 15, después hay 20 y va creciendo. El valor. Y miren cómo es para sintetizarlo a la mínima. Cuando produzco esta mesa, como yo no tengo tecnología y lo hago con una sierra tradicional y me dura 20 horas, entonces el producto lo simplifico, tiene 20 de valor, o pongamos que el valor es precio, lo cual es todo un problema, pero pongamos que fuera el precio. Pero si yo tengo ya una sierra automática, ya lo hago más rápido y gasto 15, tiene 15 de valor. Pero otro tiene una mejor tecnología y entonces la usa por 10. La mesa misma tiene 10, 15 y 20 de valor según la tecnología que he usado, porque con mejor tecnología gasto menos tiempo, ahorro salario y bueno, entonces tengo más ganancia. En la competencia, que es la esencia del proceso del mercado, se igualizan los precios. De tal manera que si yo la vendo por 10, la produzco por 10, pero la media es 15, porque 20, 15 y 10, he dado un ejemplo fácil, la media es 15. Quiere decir que el que produjo 20 perdió 5. El que produjo por 15 recupera lo que puso y el que la produjo por 10 tuvo ganancia extraordinaria, más. ¿Se dan cuenta el tema? El que tiene mejor tecnología recupera lo que puso y además tiene ganancia. Este más 5 le permite mejor su tecnología, hacer más propaganda y liquida a los otros dos capitales que no pueden usar porque están perdiendo. El primero transfiere plusvalor al tercero porque tiene que vender por 15 pero gastó 20. Pero si sacó 6 de plusvalor, todavía gana 1. Tendría que dar una clase sobre la competencia, pero creo que han entendido.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Tener mejor tecnología. ¿Y qué hacen el siglo XVIII los capitalistas nacientes imitando a los chinos en Inglaterra? Lanzan concursos. ¿Quién puede inventar una máquina para no tener que estar dándole vuelta y hacer el hilo para tejidos? Y ahí estaba la gente dándole la rueda, como lo hacían nuestras indígenas, para hacer un hilo. Y entonces, tantas libras esterlinas para el que descubra esto. Nadie se le había ocurrido, pero como era un buen precio, la gente con iniciativa se puso a trabajar y a los 30 años apareció una maquinita que ya empezó a simplificar, a hacer el hilo más rápido. Y así se fueron haciendo concursos pagados por el capital a tecnólogos inexistentes que surgieron por las buenas posibilidades del premio. La economía lanzó la tecnología y fue la revolución industrial. ¿Por qué? Porque el capitalismo es el primer sistema histórico mundial que exige la tecnología para producir una mercancía con menor valor, o es decir, menor precio, en el fenómeno de la competencia. ¿Se entiende? Está fácil, ¿no? Si no está fácil, póngase a estudiar, lean la tesis 7 de mi curso que está en mi página. Hay una, ¿qué es la competencia? Entonces, la revolución industrial, en realidad, fue el fruto de la exigencia del mercado capitalista de producir productos con menos valor. Ya he tocado el tema tecnología y capital, pero diríamos que recién empieza. Porque ahora, miren el problema. ¿Qué tecnología se crea? Aquella que en el corto plazo disminuye el valor de la mercancía o el precio. Ya estoy hablando con precisión. Este es el más importante, no el que a veces se habla, lucha y clase, todo claro, todo eso evidente, pero este es el más esencial, clásico, que hoy vigente. A corto plazo, un capital se impone a los otros porque tiene más tecnología. Eso le llamó Marx mayor composición orgánica. Y esto no solamente dice él, y esto no lo vieron los marxistas, tampoco en México. Y Agustín Cuevas, un gran marxista, se equivoca. Dice, Marx habló de la dominación del capital sobre el trabajo, pero del capital sobre el capital, eso es un tema burgués. Porque que compita un capital con otro es un tema burgués. La burguesía norteamericana está más desarrollada que la burguesía mexicana y produce el mismo producto con menos valor. Entonces, no solamente un capital con otro, una rama con otro, sino que un capital nacional con otro capital nacional compiten. Un capital norteamericano con uno mexicano. Y un capital puede explotar al otro capital. Y los marxistas tradicionales no estudiaron el tema de la competencia. Y menos en la Unión Soviética, eliminaron la competencia. No se puede eliminar ni en la alternativa futura. Hay que conservar, hay que regularla. Y entonces, como no estudiaron la competencia, no conocieron el tema de la dependencia, que es puramente marxista.
un país puede explotar a otro, como una rama del capital puede explotar a otro, como un capital puede explotar a otro. Dice Marx, la relación capital-trabajo es la explotación del trabajo. La relación capital-capital es la explotación de un capital sobre otro. El capital norteamericano explota al capital mexicano. Miren, han desaparecido los supermercados mexicanos y ahora son Walmart. Eso es la destrucción de la burguesía nacional por una burguesía transnacional. Bueno, eso es un problema de burgueses. ¿Cómo un problema de burgueses? Es un problema de todos los mexicanos, porque ahora tenemos que comprar en Walmart, que después de liquidar la competencia, el de 10 liquida el de 15 y 20. Y cuando ya los eliminó, ya no pone 15, ahora pone 20. Total, no tiene competencia porque tiene un monopolio. Y ahora todos tenemos que ir y nos cuesta la manzana 50 pesos. Y antes costaban 12. ¿Por qué? Porque se eliminaron todos los mercaditos. Y ahora Walmart, primero, menos precio. Y en la competencia liquidó el capital nacional mexicano, que era capital, ¿ah? Y no era santito. Y explotaba a los obreros, pero al menos quedaba en casa. Y en cambio ahora se lo llevan. Ni siquiera las ganancias quedan, nos quedamos más pobres que antes. Entonces, la teoría de la dependencia es fundamental y es marxista. Y los marxistas creyeron que era burgués. ¡Wow! Equivocación. Marx habla explícitamente del tema. Y es esencial para México hoy. Estamos siendo avasallados por el capital transnacional. Porque miren cómo funciona el capital transnacional. Se entiende muy fácil. Eso como un partido... No, pero poquito. Como un partido de billar a dos bandas. El capital transnacional tiene alta tecnología y en Estados Unidos altos salarios, pero eso lo tiene el capital nacional norteamericano que produce sus productos en Estados Unidos, tiene que pagar $1,000 por mes para un obrero o más. Está la frontera y hay un tratado de libre comercio y se habla de la globalización. Globalización para el capital, pero no para los cuerpos. Los cuerpos tienen pasaporte y no pasan la frontera y cuando pasan los matan o los vuelven. ¿Por qué? Porque el capital nacional mexicano tiene muy bajos salarios y ellos tienen muy altos salarios. Pero el capital nacional mexicano tiene muy baja tecnología. Ese es el problema tecnológico que interesa a la UACM. La tecnología nacional. Porque no es investigar por investigar cualquier tontera. Hay que investigar lo que interesa a México y al Distrito Federal. Y eso es un proyecto universitario que tiene el doctor Drucker como yo. Así que coincidimos y espero que se entienda. Lo que necesitamos es mejorar la tecnología nuestra.